¿Cómo están? Bien. Espero que estén bien, de verdad. ¿Corazones preparados para recibir la palabra? Sí. El coro ya nos ha dado la entrada, ¿no? Nos ha dado... ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Vale? El coro ya nos ha dado la antesala, ¿no? Para este tiempo. Y por favor les pido que apaguen los teléfonos móviles, muy importante. Y también les pido pues que tengan todos Biblia. ¿Tienen todos Biblia? Sí. Muy importante también. Y sobre todo que nuestro corazón esté preparado para recibir la palabra de Dios. Vamos a comenzar orando juntos. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por todo, porque nosotros no teníamos nada, Señor, nada que te pudiese agradar. Nosotros lo único que éramos eran merecedores de tu ira y de tus santos juicios. Nosotros vivíamos todos descarriados, haciendo la voluntad de nuestra carne y los deseos de nuestra carne. Vivíamos apartados de tu presencia, negando de ti, Señor, y negando de la obra de Cristo en la cruz. Pero por tu gran misericordia abriste nuestro entendimiento, diste luz a nuestros ojos, y todo esto fue por tu gracia soberana, Señor. Y es por eso que ningún hombre puede venir con jactancia, con arrogancia delante de tu presencia, Señor, sino que todos nosotros venimos delante de ti, Padre Santo, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, reconociendo nuestra dependencia y entendiendo, Señor, que nosotros no servimos para nada si no es contigo. Ayuda, Padre, para que podamos comprender bien estas verdades, y ayuda a mis hermanos, Señor, para que día tras día ellos vayan creciendo más en madurez, conocimiento, sobre todo viendo los tiempos en los que nos ha tocado vivir, estemos preparados como el siervo fiel, para que el Señor cuando venga no nos halle ni durmiendo, ni nos halle golpeando a nuestros consiervos, ni nos halle bebiendo, ni haciendo otras cosas, como dice tu santa bendita palabra. Ayuda, Padre Santo, a nuestra incredulidad, ayuda, Padre Santo, a nuestra debilidad, nuestra pereza espiritual y aquellas cosas que muchas veces nos caracterizan. Que seamos cristianos verdaderos y que aprendamos del pueblo de Israel, aquel pueblo que había sido el olivo verdadero, aquel pueblo que había recibido la elección, había recibido esa palabra preciosa, había recibido toda la revelación, pero no entendieron nada, porque no fue acompañada con fe, sino que fue apoyada en sus obras injustas, las cuales son como trapo de inmundicia delante de ti, Señor. Ayuda para que no nos jactemos en este tiempo, Señor, sino que más humildes aún podamos proclamar con todo nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, para que todo aquel que invoque tu nombre sea salvo. Ayúdanos, Padre Santo, y guarda a todos nuestros hermanos, aquellos que hoy no han podido venir, aquellos que andan en debilidad, aquellos que andan todavía coqueteando con el pecado en este mundo, aquellos que están enfermos espiritualmente, aquellos que por su dejadez o por su frialdad pues se han apartado de la senda estrecha, aquellos, Padre Santo, que han decidido tomar otro rumbo y seguir el camino ancho por donde todos van. Ayuda a todos ellos y ayúdanos a nosotros para que en este tiempo nos des un oído que quiera escuchar perfectamente tu palabra. Aparta el sueño de nosotros, aparta otros pensamientos, preocupaciones, inquietudes, apártalos de nosotros, Padre Santo, para que este tiempo lo podamos dedicar a ti en exclusivo. Y guarda también, Padre Santo, todos nuestros hermanos en todas las iglesias que se han levantado y se siguen levantando, hasta que el Señor Jesucristo con poder y con voz de mando descienda a las nubes del cielo y todos nosotros seamos arrebatados juntamente, para entonces poder recibir aquellos galardones y aquellas coronas que tú has prometido dar a los que te esperan. Esta es nuestra esperanza, Señor, y en ella permanecemos, y bajo ellas queremos poner esta oración en tus manos, orando como siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a Romanos capítulo 11. ¿Qué tal la semana pasada? ¿Bien, no? Bien. ¿Estuvieron aprendiendo con el pastor Lucas? ¿Aprendieron? ¿Mucho, poco? Muchísimo. ¿Qué aprendieron?
Vida cristiana. ¿Qué más aprendieron? Algunos solo se quedan con cuando les regañan, ¿no? Que vengamos pronto, ¿qué tal? ¿No? Sí, ¿nos hemos saludado hoy? ¿No? Pues salúdense, por favor. Se me pasó. Ya dados por saludados. El pastor Lucas estuvo explicando la semana pasada que en primer lugar hay que recibir el Cordero de la Pascua, ¿no? Yo también veo las predicaciones del domingo. Y primero hay que recibir el Cordero Pascual, ¿eh? Y lo repitió hasta la saciedad. Primero hay que recibir la sangre del Cordero Pascual. La sangre del Cordero Pascual. El Cordero Pascual. ¿Y después qué hay que hacer? No, hay que cruzar el mar Rojo. Hay que cruzar el mar Rojo, ¿no? El mar Rojo, hay que cruzar el mar Rojo. Y después había que estar en el tabernáculo, que es la iglesia. La iglesia. Bueno, pues espero que aprendiesen. Yo sé que, miren, yo no le dije nada al pastor, ¿eh? Los pastores no decimos a otro, cuando vaya a predicar a mi iglesia, de ahí tal o aquí tal. No, simplemente yo creo que Dios pone en el corazón lo que tiene que decir. Igual que el pastor Lucas vio que la mayoría llegaban tarde, cuando ya el coro había cantado, por eso dijo, todos han llegado, la mayoría han llegado tarde, ¿no? Es una mala costumbre llegar tarde, pero es mala costumbre. Entonces hay que cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos de llegar puntuales, igual que todos en nuestros trabajos llegamos puntuales, ¿no? Esto es más serio, esto es más importante que nuestro trabajo. Comprendiendo eso, yo puedo llegar antes, yo puedo llegar puntual. Y así muchas cosas. Pero bueno, ya lo dijo el pastor, yo no lo voy a volver a insistir. Yo solo espero que el Señor vaya obrando en nuestros corazones para hacer caso, no a los pastores, sino a la palabra de Dios, que es a quien hay que hacer caso. Bueno, Romanos, capítulo 11, os voy a leer, porque hoy volvemos a donde lo dejamos hace un mes aproximadamente, seguimos estudiando el libro de Romanos. Hay que terminar lo que se comienza. No me gusta dejar las cosas a medias. Romanos capítulo 11. Os voy a leer desde el versículo 1 hasta el 32. Os voy a leer yo para ir más rápido, ¿vale? Romanos capítulo 11, versículo del 1 al 32, aunque es un pasaje largo, pero yo sé que ustedes me van a seguir con sus ojos preciosos, ¿vale? El remanente de Israel. Comienza así el texto, ¿no? Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y yo solo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no verán y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas,
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Versículo 32, todos juntos. Porque Dios sujetó a todos ellos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hasta aquí. Hoy estaba pensando, no sé cómo lo voy a hacer. Por si no se acuerdan, estaba diciendo hace alrededor de un mes, vimos un mes, algo más, estuvimos viendo la última parte de lo que estábamos aprendiendo de Romanos, capítulo 9 y capítulo 10. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda? No, ¿verdad? Yo tampoco. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo. La pena es que hemos tenido entre medias un seminario y luego pues algunas predicaciones que consideré que eran necesarias, ¿no? Como levantarse, despierta tú que duermes y levántate de los muertos, y también como tener una fe viva, ¿no? Una fe muerta en Santiago capítulo 2. Pero la última vez que estuvimos estudiando Romanos, estuvimos considerando capítulo 9, capítulo 10, una osadía por mi parte, estudiar esos dos capítulos en un simple día, pero es como el caso de hoy, porque tampoco quiero estudiar la carta de los Romanos y que para algunos sea soporífero, porque la carta de los Romanos de ninguna manera es soporífera, simplemente algunos pues o bien por inmadurez o todavía porque les falte salvación o no entiendan bien la palabra, pues se les puede hacer pues como a los niños cuando comen un buen bocado de ternera, se les hace bola, ¿no? Pues a algunos se les puede hacer bola y no quiero que sea ese el caso. Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 10 estuvimos aprendiendo acerca de dos cosas muy importantes, inseparables e indivisibles. Por un lado, la soberanía de Dios. Dios es soberano, capítulo 9, ¿no? Dios hace lo que quiere, por eso Dios tiene vasos de honra, vasos de deshonra, Dios puede tomar Dios tiene su voluntad en su mano y Él hace lo que Él quiere. Pero Romanos capítulo 10 nos habla de otra cosa, que es la responsabilidad humana. Dios nos da responsabilidad. ¿De qué? Bueno, de que tienes que creer. Por un lado, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y por otro lado, creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Y entonces qué? Serás salvo. ¿Es fácil o difícil? Tú tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ya saben que la resurrección significa mi justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, Pablo dice a los de Corinto, vana es vuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero Jesucristo resucitó. Primicias es de los que durmieron. Es primicias nuestras. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y Cristo al resucitar, Él se justificó y juntamente con Él fuimos justificados. Eso es lo que hay que entender. Entonces, Romanos capítulo 10, el hombre tiene una responsabilidad, confesar que Jesús es el Señor, y si tú confiesas que Jesús es el Señor, ¿qué tienes que hacer? Obedecerle. Si Cristo te dice,
Bueno, ¿tú quién crees que soy yo? ¿Se acuerdan la pregunta que hizo Jesús a los discípulos? ¿Qué dicen los hombres de mí? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres otro de los profetas, así. Y Cristo les dijo a ellos, les preguntó a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Cristo nos pregunta a cada uno de nosotros individualmente, ¿y tú quién crees que soy yo? Como un amigo mío cree que Jesucristo es como el Che Guevara, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué era el Che Guevara? Un revolucionario, ¿no? Algo así. O un gran visionario, un gran hombre. No. Jesucristo podía ser dos cosas. O quien decía ser, o era un loco. O era un loco, o era quien decía ser el Hijo de Dios. Dios mismo en este mundo. Entonces nosotros, ¿quién decimos que es Jesucristo? ¿Es el Señor? ¿Es el amo? Eso significa la palabra Señor, amo. Pues entonces, ¿qué se hace al amo? Obedecerle, ¿vale? Pero por eso, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y creer en tu corazón, la fe verdadera, que Jesucristo fue levantado de entre los muertos y que nosotros también seremos levantados de entre los muertos cuando el Señor venga. Esa es la fe verdadera. Entonces aprendimos eso, ¿verdad? Dios es soberano y nosotros tenemos una responsabilidad. Creer, aceptar o no aceptar. Por eso terminábamos ese día diciendo, aquí hay una multitud de personas. Unos creerán, otros no creerán. ¿Y qué hará la diferencia? Dios y su corazón. Eso enseñan los dos capítulos. Por un lado, Dios hace la diferencia porque del que yo quiera tener misericordia tendré misericordia y a quien yo quiera endurecer, endureceré. Pero por el otro lado tenemos nosotros la responsabilidad. Hay gente que acepta con mano extendida y hay gente que rehúsa. Hay gente que no quiere creer. No es que Dios haya escogido, tú vas a creer, tú no. No, Dios da la oportunidad a todos de creer. El problema, ¿saben cuál es? Que algunos no quieren creer. Esto es como si yo ahora les digo, míreme por favor, voy a escoger 5 voluntarios para sacrificar toda su vida picando piedra en una mina. Voy a escoger ahora mismo 5 personas. ¿Y ustedes qué harían? Me mirarían fijamente, a ver si me escoge, a ver si me escoge. O hacían así como yo hacía en el cole, para que no me preguntasen, miraba para otro lado. Y luego te preguntaban, al que miraba para otro lado, a ese le preguntaban, ¿no? Mala suerte. Algunos mirarán para otro lado, a mí que no me mire. Bueno, Dios, ¿saben a quién llama? A los que le miran. Señor, yo estoy aquí. Esa es lo que hace la diferencia. Y llegamos a este pasaje, para no extenderme más en este punto, porque si no se acuerdan lo que aprendimos, por eso está la hemeroteca de YouTube, para que vayan a YouTube y vean la predicación de Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 10, porque vamos a llegar al, digamos, último capítulo de la enseñanza teórica de Romanos. Capítulo 12 ya va a empezar con la enseñanza práctica, que veremos la semana que viene si Dios quiere. Pero entramos en la última clase. Y hoy digo, ¿cómo voy a enseñar yo todo esto? Porque necesitaría 4 o 5 predicaciones para enseñarlo todo bien. Pero bueno, he tomado una decisión, como he escuchado. No les voy a mostrar el bosque árbol por árbol, les voy a mostrar el bosque. Igual que estudiamos capítulo 9 y capítulo 10, viendo el bosque, sin árbol por árbol, hoy vamos a aprender Romanos capítulo 11, viendo el bosque en su conjunto. ¿Vale? Entonces, por favor, estén atentos y no se pierdan nada porque es una enseñanza muy importante. ¿Por qué es importante? Bueno, todos ustedes saben en qué tiempo estamos viviendo. Y hoy la mayoría de las conversaciones es, hoy lo de Israel y Hamás, ¿no? Y tal y cual, y Ucrania y pum, pum. Y parece que esto se va a acabar. Bueno, antesala estamos, no de que se acabe, sino de que venga la consumación de todas las cosas. Pues hoy, casualidades, no es casualidad, Dios ha querido que lleguemos a este punto, entenderemos cuál es el papel de Israel. Hace 2000 años el papel de Israel ahora, y qué hará Dios con Israel. Porque aquí en este capítulo 11 que les he leído hasta el versículo 32, nos va a enseñar los siguientes puntos. Les voy a decir por si quieren tomar nota. El punto primero es que hay un remanente de Israel que encontró la salvación. Siempre ha habido un remanente. Siempre ha habido ¿Saben lo que significa la palabra remanente? La palabra remanente significa lo que resta de una totalidad. Cuando tú haces una cuenta, yo he ganado 1.500 euros y me he gastado 1.000. ¿Cuánto me queda? 500. Pues ese es el remanente. Lo que te ha quedado de un conjunto. Bueno, pues Dios siempre ha guardado un remanente, es decir, un resto. Que esos han sido verdaderamente los israelitas. Esos son verdaderamente los que han creído.
Del todo el pueblo de Israel, por ejemplo, no todos creyeron a Dios. La gran mayoría se esparcieron. La gran mayoría desecharon a Dios. Pero Dios siempre tenía reservadas unas cuantas personas, un remanente fiel y verdadero a lo largo de toda su historia. Ese es el punto. Dios ha guardado un remanente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento e incluso hoy en día ha guardado un remanente entre los judíos para que reciban la salvación. Uno. Segundo punto que vamos a ver. El resto del pueblo, ¿qué ocurrió? Fue entenebrecido, o como dice aquí, enceguecido. Fueron cegados sus ojos. ¿Vale? Entonces, uno, vuelvo a repetir, Dios siempre tiene un remanente en Israel. Dos, el resto del pueblo fue entenebrecido o enceguecido. Tres, hay que aprender las razones por las que el pueblo de Israel fue no desechado, sino dejado a un lado, y eso es la salvación a los gentiles. Y el número 4, la restauración de Israel y las razones de esa restauración. ¿Han entendido? 4 puntos muy importantes. Dios siempre tiene un remanente. El resto del pueblo se perdió o fue cegado. Dios tenía una razón para hacer esto. ¿Cuál era? La salvación a los gentiles. Y 4, la restauración. Porque Dios no ha desechado completamente a los judíos, sino que Dios, como es fiel, Él guarda siempre sus promesas. ¿Vale, hermanos? Miren, hay que entender una cosa muy importante. Esto como punto de partida. Hay algunas personas, algunas iglesias piensan que nosotros somos el nuevo Israel. Así enseñan en algunas iglesias cristianas. Nosotros ahora somos el nuevo Israel. Por eso les encanta hablar palabras en hebreo, ¿no? Yeshua HaMashiach, Al-Kadosh, el Shaddai, el Adonai. Y muchas iglesias, el pastor y la gente enseña así muchas palabras que la mayoría no saben ni lo que significa. Porque nosotros no conocemos el hebreo. Pero les encanta identificarse con el pueblo de Israel porque dicen, nosotros somos ahora nuevo Israel. El viejo Israel fue desechado, ahora nosotros hemos tomado su lugar. Sí y no. Eso es lo que quiere hacer Pablo y explicarnos Pablo. Debemos entender que Dios no los ha desechado para siempre, sino que Dios tenía algo muy hermoso para ellos. Miren, les voy a leer Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. No lo busquen, lo leo yo. Deuteronomio 28, 13. Dentro de las bendiciones de Dios para Israel. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Durante 2000 años el pueblo de Israel, ¿cómo ha estado? ¿Como cabeza o como cola? Como cola. Fueron desechados, esparcidos por todas las naciones. Allá donde iban eran perseguidos, aniquilados, eran motivo de burla. Todo el Antiguo Testamento nos enseña eso. Dice, cuando vayas a las naciones donde yo te enviaré, ¿qué ocurrirá allí? Bueno, tú desearás que, cuando sea de día, desearás que sea de noche. Cuando sea de noche, desearás que sea de día. Esa es la vida del judío. Allá donde vayas te perseguirán. Serás motivo de chiste, de burla. Te perseguirán. Enviaré espada en pos de vosotros. Detrás de vosotros irá una espada continuamente. Por eso, donde iban los judíos durante miles de años, iba la muerte, el señalar, estos son judíos, eran mirados con malos ojos. Eso es lo que Dios les ha puesto por cola. ¿Por qué? En lugar de ser cabeza, ellos escogieron ser cola. Y luego también le dice, vosotros estaréis encima solamente, no debajo. ¿Y qué significa estar encima? Pues tener una mejor posición. Eso es estar encima, ¿no? ¿Cómo ven ustedes mejor, abajo o arriba? Arriba, ¿no? Arriba tienes mejor posición para todas las cosas. Pero ellos ahora han sido puestos abajo. Cuando nosotros, si tuviésemos la oportunidad de ir a Jerusalén, ahora no va a ser, y van a la explanada del Muro de los Lamentos, ahí hay un gran muro donde los judíos están haciendo sus oraciones y donde ponen sus oraciones en papelitos y ponen sus cosas ahí entre los muros de esa piedra. ¿Los han visto? Cada semana tienen que limpiar. No se piense que se quedan allí por la eternidad, no. Cada semana los limpian y la semana siguiente vuelven otros a poner sus deseos, sus oraciones allí entre las rajas de los muros, entre las piedras. Pero si nos damos cuenta en una foto panorámica, por encima de ellos hay una cosa llamada la cúpula de la roca. O sea, la cúpula de la roca o la mezquita de Al-Aqsa. Esa mezquita que tiene la cúpula dorada está por encima. ¿Quiénes se adoran allí? Los musulmanes. Los musulmanes están por encima. Ellos están más abajo porque ellos deberían estar ¿dónde? En ese lugar. ¿Por qué se le llama mezquita de la roca? Porque dentro de ella hay una roca, hay una piedra, donde supuestamente Abraham iba a sacrificar a su hijo. Es lo más alto del monte Moria.
Por eso para los musulmanes es santo. Por eso para los judíos es santo. Y por eso también para los cristianos es un lugar especial. ¿No? Para todos. Pero ¿quién está ahora arriba? Los musulmanes. Y ellos están abajo. Por eso toda esta convulsión. ¿Por qué es toda esta convulsión? Ellos quieren recuperar su tierra, pero no lo están haciendo legítimamente, por eso hay esta guerra. Pero el plan de Dios era: vosotros estaréis encima, los demás abajo. Vosotros seréis cabeza, los demás que serán cola. Pero ellos desobedecieron la palabra de Dios. Ellos no aceptaron. Y aquí viene la respuesta de Pablo. Capítulo 11, versículos del 1 al 6. Digo, pues ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y yo solo he quedado, y procura matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Ya no es gracia, versículo 6. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Estamos aprendiendo el primer punto, el remanente de Israel. Dios siempre ha tenido un remanente que ha tenido la salvación. Pablo dice en el versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha sido Israel desechado? Respondan, por favor. En ninguna manera. Ay, ¿por qué están así durante 2000 años? Bueno, por su desobediencia. Por su desobediencia. Dios como que les ha dicho: ¡a tu cuarto! Como hacen ustedes con sus hijos cuando se portan mal. ¡A tu cuarto! No te quiero ni ver. Bueno, Dios ha mandado a su cuarto al pueblo de Israel. Los ha encerrado, los ha apartado, pero no los ha olvidado. Porque sus promesas son fieles. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dice Pablo, porque yo también soy israelita. ¿Qué soy yo? Si yo soy judío, si yo soy fariseo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. He sido enseñado a los pies del mejor maestro de los judíos. Judío de judíos. Fariseo de fariseos. Si yo soy hebreo. Entonces, ¿ha desechado Dios a los judíos? No, porque yo soy un ejemplo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo mismo soy un ejemplo de que Dios no ha desechado a Israel. Lo que ocurre es que Dios tiene unos poquitos reservados por gracia. Y uno de los ejemplos que muestra es Elías. ¿Se acuerdan de la historia aquí de Elías que está relatando de Primera de Reyes, capítulo 19? Esa gran victoria que tuvo Elías contra los profetas de Baal, que al final fueron degollados. Pero Jezabel se enfadó y lo que quería era matarle. Y Elías se va, pues ya, digamos, podemos decir, deprimido. Y busca a Dios, se queda dormido debajo de un enebro y le despierta un ángel. Oye, despierta, ¿qué pasa aquí? Y le dice que le da agua, le da una torta. Largo camino te resta, lo envía al monte de Dios, al monte Horeb. Y allí le reclama a Dios, ¿no? Oye, Dios, ¿qué pasa contigo? Oye, que a tus profetas han dado muerte, han derribado tus altares. Yo solo he quedado y procuran darme muerte. Eso dice ahí en ese pasaje. ¿Qué dice la divina respuesta? ¿Cómo que está solo? No, no está solo. Hay 7.000. 7.000 hombres que no han doblado su rodilla. Y si hay 7.000 hombres, yo creo que el doble de mujeres no habrían doblado su rodilla a Baal. Dios siempre tiene un remanente. Dios tiene unos cuantos. Es igual que aquí en esta iglesia. ¿Todos son salvos? En la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Imagínense que son todos salvos, pero ¿todos sirven igual de corazón? ¿Todos dan su vida por el Señor? Yo creo que no, ¿no? Por eso entre los judíos había unos que eran judíos de boca y entre los judíos había unos judíos que eran de corazón. A los que son judíos de corazón, a esto Dios les llama, si estos verdaderamente, estos son los israelitas, porque no todos los nacidos de Abraham son, ¿qué son? Israelitas. Romanos capítulo 9, si vuelven la página. (9:6). No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son
israelitas, ¿no? 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, versículo 7, son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. El problema no es que la palabra de Dios haya fallado, el problema no es que el pueblo de Dios haya sido desechado, el problema, ¿saben cuál es? Que la gran mayoría ha desechado a Dios, han dejado a Dios. Dios no les ha dejado a ellos, han sido ellos los que han dejado a Dios. Pero siempre queda un remanente fiel, como es el caso de Elías Tisbita. Elías luchó, siguió luchando hasta el final, hasta que fue llevado en carro de fuego. Y eso es lo que nos dice, como dice aquí la palabra, que dice la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no doblan su rodilla. Entonces, ¿ustedes cuál va a ser su posición? ¿Se conforman con ser cristianos? ¿Como el judío se conformaba con ser israelita? Algunos decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, ¿no? Se conformaban con eso. Podían mentir, robar, adulterar, pero decían, es que como estamos en el templo de Dios, Dios no nos alcanzará. Dios no nos puede hacer daño porque estamos aquí. Por eso Cristo les dijo que habéis hecho en la casa de mi padre una cueva de ladrones. Los ladrones que hacían, robaban y luego iban a su cueva y metían allí sus tesoros y ellos se escondían allí un poco hasta que pasase la tempestad. Y después ya salían tranquilamente, con lo robado, allí encerrado, escondido, como la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. Algunos piensan que por ir a la iglesia están ya, yo voy a la iglesia, no me va a pasar nada malo, esta es mi cueva. No, el problema es tu vida. Si tú rechazas a Dios, pero luego cuando te conviene vienes a Dios, como hacía el pueblo de Israel. Rechazaban a Dios y cuando les convenía, ¡ay, templo de Jehová, templo de Jehová! Eso es una actitud nefasta. Y Dios quiere hacernos entender esto. Hubo un remanente en Israel, pero eran poquitos, muy pocos. Pero cristianos también, no se piensen que hay muchos. Entonces el problema aquí que debemos entender es que Dios quiere darnos un claro ejemplo y una clara enseñanza. Dios siempre tiene un remanente. ¿Qué piensan de los gentiles? ¿Son todos los gentiles salvos? ¿Vamos a llegar luego después a eso? No, aun llegándoles la oportunidad. El pueblo de Israel tuvo una gran oportunidad. Pablo dice en Romanos capítulo 3, ¿qué provecho tiene el judío? Mucho en gran manera, porque a ellos fue confiada la palabra de Dios. ¡Qué suerte, ¿no?, tener la palabra de Dios! Pero dice que no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque ellos, en lugar de confiar en la palabra que dice que la fe, el justo por la fe vivirá, ellos se empeñaron en obras. Y por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Eso enseña la palabra. Y vendría en el capítulo 9 y el capítulo 10. No se trata de lo que tú haces, se trata de lo que tú crees en tu corazón. El versículo 1 del capítulo 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ven? Ellos tenían celo. Los judíos son celosos, son muy celosos, pero de lo suyo. Y Dios que les dice, sí, tenéis que tener celo, pero con conocimiento, conciencia. Eso significa, la palabra conciencia significa con conocimiento. Tú te puedes encelar, ¿no? ¿Tú puedes tener celos de tu pareja? ¿Sí o no? Sí, pero no por cualquier causa, con conocimiento. Tú no puedes ir con tu pareja por la calle y sin ella hacer nada, tú, pero qué pasa, y montarle ahí un espectáculo, ¿no? Pero si tú vas por la calle y ves a tu pareja mirando a otro y haciéndole así, entonces sí le puedes un espectáculo. Oye, ¿pero qué haces? Que estoy delante, córtate un poco, ¿no? Ellos tenían celo de Dios, pero no tenían conocimiento de Dios. Ellos establecieron su propia justicia, mi obrar. Como el fariseo ese, ¿no?, del templo. Y, ay, gracias te Dios y Señor, porque yo no soy como los otros hombres. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 18. Ladrones, adúlteros, sinvergüenzas, todos malos. Pero yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. Yo soy muy bueno, Señor. Gracias te doy porque soy tan bueno. Ellos tenían mucho celo, pero no conocían nada. Por eso Dios va a guardar ese remanente. Y como dice aquí la palabra, el remanente que es guardado, no es guardado por ellos mismos, sino por gracia. ¿Por qué recibieron la salvación todos ustedes? Por gracia. ¿O alguien está aquí por obras?
Ay, no, yo es que escuché el seminario, estuve muy atento y lo entendí todo, muy bien. ¿Así? Yo es que soy muy bueno y un poquito que escuché, o yo he estado, como decía el pastor la semana pasada, algunos piensan que como han estado toda la vida en su iglesia, en la iglesia, yo es que desde pequeño voy a la iglesia. Y luego ya en la iglesia, ¿qué hice? Me bauticé. Y luego después de bautizarme, ya recibí la salvación. Y era al revés, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso lo enseñó el pastor Lucas la semana pasada. Es totalmente al revés. Primero hay que recibir la salvación, después hay que bautizarse y después hay que llevar una vida en la iglesia. No sirve de nada toda la vida en tu iglesia y luego decir, pues bueno, ya me toca ducharme y ya te bautizas, porque ya llevas mucho tiempo en esa iglesia, y luego dices, y bueno, ya allí con tanto tiempo y bautizado, ya entendí todo. Es el orden contrario. Debemos entender que Dios siempre lo hace por gracia, no por obras. No por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, hermanos, esto es claro. Dice aquí, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Este remanente ha quedado por gracia. Ese remanente como esos 7.000 que había en la época de Elías. Ese remanente que hubo en la época de Pablo, porque Dios también se está refiriendo a la época de Pablo. Pablo era uno de los judíos, pero ¿hubo más o no? Sí, hubo más judíos. Pedro, un tal Pedro, Cefas, un tal Jacobo, un tal Esteban, ¿se acuerdan? Un tal Tomás, un tal Felipe, eran todos judíos. Pero ellos dejaron su judaísmo para abrazar a Cristo con todo su corazón. Pero la verdad es que fueron pocos. Porque Pablo, cuando iba a las sinagogas de ellos, ¿se acuerdan en Hechos? El libro de Hechos está lleno de estos ejemplos, de Pablo entrando en ciudades donde primero iba. ¿Dónde iba? A las sinagogas de los judíos, porque Pablo amaba a los de su sangre, como una y otra vez nos revela la palabra. Él amaba a los judíos, y lo primero que hacía era las sinagogas, y predicaba el evangelio, pero lo que encontraba en su gran mayoría era rechazo, oposición. ¿Y Pablo qué decía? ¿Así? Pues yo me voy a los gentiles. Yo os traigo el evangelio, ¿no lo queréis aceptar? Bueno, pues es vuestro problema. Mis manos están limpias de vuestra sangre. Vosotros ya habéis recibido, yo me voy a los gentiles. Muy pocos judíos, pero incluso hoy en día hay un remanente. Hay algunos judíos que han creído, les llaman judíos mesiánicos. Son judíos de nacionalidad, han nacido bajo una familia hebrea, pero ellos son cristianos. Son judíos de nacionalidad, pero son cristianos. Ellos son ese pequeño remanente. Y Dios siempre va a guardar este remanente. Vale, entonces vamos al segundo punto que queremos aprender hoy. ¿Están despiertos todavía? Sí, gracias, por favor. Recuerden, les estoy mostrando el bosque, no puedo ir árbol por árbol. Llegamos al versículo 7 al 10, os voy a leer nuevamente, versículo 7 al 10. De Romanos capítulo 11. ¿Qué pues? Esta carta de Romanos está llena de preguntas retóricas, ¿no? De preguntas. Recuerden que es escrita a otra persona ficticia, ¿no? Como que está debatiendo con Pablo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, ¿dónde dice? Pues Salmo 69, ¿no? Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se ha oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda, para siempre. Agóbiales la espalda para siempre. En este segundo punto nos damos cuenta que un remanente creyó. ¿Pero qué ocurrió con la gran mayoría? ¿Fueron enceguecidos? ¿Y no creyeron? Escuchen bien. ¿Fueron enceguecidos y no creyeron? ¿O no creyeron y por no creer fueron enceguecidos? ¿Opción A o opción B? B. El problema no es que fueron enceguecidos y claro, como fueron enceguecidos, no creyeron. No, es al revés. Ellos no creyeron y como no creyeron, fueron enceguecidos. Vamos a buscar un pasaje.
Por ejemplo, Hechos capítulo 28. Para no irnos muy lejos. Que podríamos ir a Isaías capítulo 6. Pero vamos a ir a Hechos capítulo 28. Hechos. Y dejamos el marcapáginas en Romanos 11. Vale. Hechos 28. Mire, este es Pablo. Hablando a algunos judíos que estaban dispersos, ¿no? Y estaba predicándoles el Evangelio. Versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos, ¿qué? Han cerrado. Sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Versículo 28. Capítulo 28. Sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Cuál fue el problema? Los judíos recibieron, pero no creyeron. Como no creyeron, ellos fueron endurecidos y enceguecidos. Con los ojos verán, aquí dice, para que no vean con sus ojos, ni oigan con los oídos. Ellos verán, pero no creerán. Oirán, pero de nada les sirve. Eso es como muchos cristianos, ¿no? Que escuchan, ven y nunca reciben la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? No creen, no quieren creer, es que no les interesa creer. Es que realmente lo que ocurre es que no quiero creer. Porque si yo creo, yo voy a tener que cambiar todo mi ecosistema. Si yo creo verdaderamente en Cristo, mi vida tiene que dar un vuelco. Pero yo no quiero vuelcos en mi vida. Yo quiero vivir mi vida como la vivo ahora. Yo ahora estoy genial. Tengo un buen trabajo. Bueno, tengo trabajo. Tengo recursos económicos. Tengo una vida más o menos estable. Yo no quiero vuelcos. Entonces no quieren creer. No les interesa creer. Por eso son enceguecidos. El pueblo de Israel era igual. Si llevamos una buena vida delante de Dios, obedecemos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, el problema es que no creían en Dios. Creían en ellos mismos. Por eso fueron enceguecidos. Ese es el mayor problema que puede tener un cristiano. Que vengas tanto tiempo a la iglesia y que sigas tanto tiempo cegado. Para no entender verdaderamente lo que Dios quiere de ti. Romanos, vamos a volver a Romanos capítulo 11. El problema no es la misericordia de Dios. Porque si ven Romanos capítulo 10, versículo 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El problema de Dios no es que Dios no tenga misericordia. Dios tiene siempre misericordia porque Él es rico en misericordia, es multimillonario en misericordia. El problema es que la gente no quiere recibir esa misericordia. El problema de Israel no es que Dios no tuvo la suficiente paciencia. Dios tuvo demasiada paciencia con ellos. Pero ellos no quisieron aceptar la palabra de Dios. Por eso, un remanente recibió esa salvación preciosa. Un remanente fue fiel. Pero la gran mayoría que ocurrió, no creyeron y como no creyeron, fueron endurecidos. Y estos también son los gentiles, ¿o no? Dios dijo: voy a encelaros. Os voy a poner a celos, a prueba, con un pueblo que no sea un pueblo. ¿Y ese pueblo quién es? Los gentiles. Todas las naciones de la tierra. Pero ustedes me pueden responder, de todos los pueblos de la tierra, ¿cuántos han creído? ¿Muchos o pocos? Muy poquitos. Muy poquitos.
Aprendamos, ¿no? Aprendamos. Somos como el pueblo de Israel. Reciben la oportunidad de escuchar la palabra, reciben la oportunidad de misericordia, pero no quieren creer. Y ese es el problema. Punto 2. Llegamos al punto 3. Vamos rápido, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto mismo. El motivo de dejar de lado a la nación de Israel es la salvación a los gentiles. ¿Cuál es el motivo? Pues aquí lo pone en mi Biblia, un título, no sé si en la tuya también lo pone, la salvación de los gentiles. Bueno, Dios no ha desechado, versículo 1, Dios no ha desechado al pueblo de Israel, tiene un remanente, siempre Dios tiene un resto. ¿Qué ocurre con la multitud? La multitud no creen, por eso la multitud es cegada para que sigan sin creer, porque no creyeron. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues gracias a esa ceguera espiritual, Dios ha dado una oportunidad a otros. Y eso ya estaba profetizado, ¿no? En Génesis capítulo 12, versículo 3, ¿qué le dice a Abraham? Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Cómo serían benditas en él todas las naciones de la tierra? Jesucristo vendría de la descendencia de Abraham para hacer bendición o para servir de bendición a todas las naciones de la tierra. La salvación a los gentiles. Os voy a leer versículo 11 al 22. Bueno, no, lo van a leer los hombres para que me ayuden. Vale, caballeros. Romanos capítulo 11, versículo 11 al 22. Por favor, a una voz, unísono, despacito como en la letra. Romanos 11, versículo 11 al 22. 1, 2 y 3. Vale, fatal. Han empezado ahí que parecía que se iban a comer el mundo, luego otros ya... Parece que están susurrando. Hay que leer al unísono. Uno, hermano, tiene que coger la voz cantante y todos seguir leer al unísono. No pasa nada, les perdono. No voy a volver a leer. Espero que las hermanas hayan leído con ustedes. Miren, esto es importante. Una versión, hay otra versión que dice así. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron para no levantarse? De ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los demás han podido alcanzar la salvación y provocar así los celos de los israelitas. ¿Para qué sirve la incredulidad presente de los judíos? Es un paso en falso de los judíos. ¿Y esto qué ocurrirá? Bueno, pues en primer lugar va a servir para que los gentiles vengan a la salvación, para que los gentiles tengan la oportunidad de recibir el amor misericordioso de Dios. Y por otro lado les servirá a ellos, ¿para qué? Para que vuelvan por los celos. Hay una canción que dice, celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma. Así. ¿Qué son los celos? ¿Tú puedes tener celos de una persona que no amas? No. Si tú no tienes celos es porque no amas. Tan sencillo como eso. ¿Por qué dice Éxodo capítulo 20 cuando aparecen los mandamientos?
Y Dios dice, no te harás imagen de ninguna cosa que hay en la tierra, no te harás imagen de hombre, de mujer, ni de animal, ni de reptil, porque yo soy un Dios celoso. ¿Quiere decir que Dios está cometiendo el pecado de ser celoso? O sea, ¿el celo es un pecado? ¿Tener celos es un pecado? No. Si Dios dice que es un Dios celoso, entonces Dios comete pecado de celos. El problema es que tú con tus celos acompañes de ira. ¿Entiende mi palabra? Cuando tú no amas, ¿Dios por qué es Dios celoso? Porque Dios ama. Dios les dice, yo os escogí a vosotros, no porque vosotros fueseis el pueblo más bonito, vosotros erais el pueblo más insignificante de toda la tierra. Os escogí, ¿por qué? Porque os amé. Porque os amé. Dios amó al pueblo de Israel. Dios amó a Abraham. Dios amó a Isaac. Dios amó a Jacob. ¿O no? Sí. Y por eso Dios se pone celoso cuando ve al pueblo de Israel. ¿Qué hacen? Se edifican altares a Baal, sacrifican incienso a Moloch, o sacrifican niños a Milcom. Y Dios se pone celoso porque Dios dice que no, que estoy yo aquí. El que te ama soy yo. Por eso Dios es un Dios celoso. Y vuelvo a repetir, si tú no amas, tú no tienes celos. ¿Entiendes? No puedes sentir celos. Entonces ese es un problema. Si tú dices, no, yo a mi marido, él no me da, no, o sea, no tengo celos. No siento celos, es porque no le amas. Si tú no ves, está tu cuchicuchi, ¿no? Y llega una mujer y empieza a coquetear con él abiertamente y tú ni te inmutas, tú no amas a tu marido. Y si tú estás con tu esposa y ves a alguien que empieza a coquetear con tu esposa y no te inmutas, es porque no la amas. No es que tengas duda de ella o de él, no hay dudas. El problema es que es mía o es mío. Eso es la posesión de Dios. Israel es mío. Es mi pueblo, mío. ¿La mujer es posesión del marido? Sí. ¿El marido es posesión de la mujer? Sí. Porque ya no sois dos, ahora sois uno en el Señor. Y ya no sois más dos, ahora sois uno. La mujer no se puede, digamos, desarraigar del marido. Eso dice la palabra. Vosotros tenéis que estar siempre en uno, amándoos los unos a los otros, el marido y a la mujer. El marido tiene que amar a la mujer tiene que sujetarse al marido, así. Efesios capítulo 5 nos enseña. El problema es que si tú no amas, te da igual. Yo no soy celoso, yo confío en él. El problema no es que confíes. El problema es que hay otra persona que está interesada. Y cuidado con confiar. La confianza tiene pies de plomo. Pero vuelvo a repetir, si tú no sientes celos, es porque no amas. ¿Por qué los niños tienen celos? Los niños se sienten celos también, ¿no? Cuando ven a otro niño, que sus padres están con otro niño, ellos que sí, no. ¿Qué pasa aquí? Es mi mamá, es mi papá. No. Aquí hay algo que no está... Y se ponen celosos. O cuando la mamá está con el papá dándose algún beso, algún abrazo, y ellos se ponen celosos. No. Es mi mamá, es mía, la mamá mía, sí. Dios dice, ellos son míos. Y Dios, cuando ve el pueblo que se extravía, ellos les va a llevar a celos. Porque ¿saben qué? Cuando una persona ve que otra persona está interesada en lo tuyo, ¿saben qué hará? Si tú amas, te aplicas. Piensen, ¿no? El matrimonio no está bien y aparece una tercera persona. ¿Qué ocurrirá? Si tú no amas, tú dirás, para ti, te la vuelvo un regalo. Pero si tú amas, ¿qué dirás? No. Yo aquí tengo que hacer algo, me tengo que aplicar, me tengo que hacer esto, cuidar, o poner más atención, o más comunicación, o más esto, o más lo otro. Eso es así. Cuando ves el peligro, cuando ves que aunque confíes en ella o confíes en él, pero que hay alguien, hay un tercero que está ahí tocando a la puerta y no queremos abrir esa puerta. Entonces, ¿qué hace la otra persona? Tomar medidas. Eso era lo que Dios quería causar en el corazón de Israel y lo causará.
Porque ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios. Mover a celos al pueblo de Israel. ¿Para qué? En primer lugar, para que todos los gentiles tengan la oportunidad de venir a Cristo en amor. Y por otro lado, ¿qué hará? Llamar a celos. Y esos celos harán convertirse y buscar a Dios con todo su corazón. Porque dirán, oye, ¿qué pasa? Los gentiles, no, si nosotros somos el pueblo de Jehová, nosotros. Pero ellos han recibido el amor de Jehová. ¿Qué harán ellos? Se aplicarán. Esto no es así. Hay que hacerlo de otra manera. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Quién son ellos? Nosotros. Esos somos una nación insensata. Entonces eso es lo que ha hecho Dios. Dios empieza nuevamente, cuando Dios empieza a tratar nuevamente con Israel, ¿qué ocurrirá con los gentiles? Se dará la vuelta, ¿no? Ahora es la época de la gracia. 2000 años Dios está derramando gracia sobre todas las naciones gentiles, predicando el evangelio, dando oportunidad de salvación. Pero llegará un momento en que ese tiempo de la gracia se termine. ¿Y qué hará? Volverá sus ojos al pueblo de Israel y en ellos derramará su gracia, para que ellos crean de todo corazón y se conviertan al Señor. Miqueas capítulo 4, versículo 4, vamos a buscar. Miqueas capítulo 4, versículo 4. Miqueas 4:4. Miqueas 4:4, vamos a leer juntos. ¿Han llegado ya? Venga, dése prisa. Miqueas 4:4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Este es el reinado, como dice aquí, reinado universal de Jehová en su pueblo. Dios volverá sus ojos a quien es la niña de sus ojos. Pero no es otra cosa que Israel. Dios volverá sus ojos a Israel. Ya que han llegado a Miqueas, vámonos otra vez a Romanos. Ya no busquen. Si ven que les cuesta buscar, no busquen. No pasa nada. Yo antes me decían Génesis y me iba a Apocalipsis. Como han leído los hermanos caballeros, va a aparecer una simbología. La simbología del olivo. ¿Vosotros qué erais? Bueno, el olivo verdadero. Había un olivo verdadero. ¿Qué era el olivo verdadero? La raíz del olivo verdadero, Abraham, Jacob, ¿no? Isaac. El olivo verdadero, dice, pero vosotros, algunas ramas que fueron arrancadas. Eso está hablando como la globalidad de toda la nación de Israel. Os leo. Versículo 15. Porque si su exclusión es su reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, está hablando del Espíritu Santo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué es Israel? Bueno, Israel en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, se compara con una vid, se compara con una higuera y se compara con un olivo. Jeremías 11:16. Olivo verde hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre, alabó del recio estrépito, hizo
encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Esto hablando de Israel. O por ejemplo, Oseas capítulo 14, versículos 5 y 6. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas, su gloria será como el del olivo y perfumará como el Líbano. Esto es el pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurrió? Que algunas ramas fueron desgajadas, arrancadas. Fueron desechados. ¿Por qué? Por su incredulidad. ¿Y Dios qué hizo? Injertar. ¿Injertar a quién? A ramas de olivo silvestre. ¿Han visto alguna vez olivo silvestre? El olivo silvestre está cerca de los olivos verdaderos. Parece un olivo, pero no da aceituna. No tiene aceitunas. Es como las vides silvestres. Hay vides silvestres también. ¿Dónde se encuentran? En las veredas. Y aquí hay una viña. En las veredas hay como parras de vid, pero no dan uvas. Bueno, y cuando dan uvas son uvas silvestres, uvas amargas. Porque no es realmente una vid verdadera, es como una mala hierba. Bueno, el pueblo de Israel estaba injertado, no estaba injertado, pertenecía al olivo verdadero. ¿Dios qué hace? Bueno, esas ramas fueron desgajadas. ¿Y qué fue injertado? El olivo silvestre que somos nosotros. No sé si han hecho alguna vez un injerto, pero el injerto es totalmente al revés. Tú pones las ramas buenas en el árbol que no es bueno, ¿no? En el silvestre. Pues aquí Dios hace lo contrario, porque Él es lo verdadero, lo genuino. Y en Él hemos sido injertados. ¿Para qué? Para que demos fruto, el fruto que tiene ese árbol de naturaleza. Por eso, cuando somos injertados en Cristo, ¿qué damos? Fruto de Cristo, vida en Cristo Jesús. Eso es lo natural, aunque sea antinatural. Porque tú puedes coger una rama coges una rama de naranjo, ¿no? Y la injertas en el limonero. ¿Y qué va a dar? Limones o naranjas. ¿Qué dará la rama? De suyo fruto. De su fruto. Si la rama, ¿qué es? Es injertada, ¿no? Ahí llevará lo que lleva. Pero aquí decimos que es lo contrario, ¿no? Cuando nosotros somos injertados en ese olivo verdadero, nosotros tenemos acceso a la savia verdadera, al Espíritu Santo verdadero. Pero hay una advertencia, cuidado, porque si las ramas naturales, Israel, fueron desgajadas, ¿Dios no puede hacer eso también contigo? Y eso es la Iglesia. O digamos, puede ser la globalidad del cristianismo. Algunas ramas, ¿qué ocurrirá? No darán ese fruto genuino. Y Dios las quitará. Eso es la ira a las naciones. Dios derramará ira a las naciones porque han tenido acceso a la palabra de Dios, han tenido acceso a la bendición de Dios, han tenido acceso a la savia. Pero ¿qué han hecho? Han dado otro fruto. Entonces, ¿Dios qué hará? Las arrancará. Es un pasaje como ese que tenemos ahí en nuestra pared, de San Juan capítulo 15, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece llevará, ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Pero qué ocurre con los que no llevan fruto? Dice que Dios los arranca y los echa ¿a dónde? Al fuego. El que no da fruto, ¿por qué? Porque no tiene. No llega, ha llegado la savia, pero no ha dado nada. Ha tenido acceso, pero no da fruto. Entonces dice que esos son arrancados y echados al fuego. Por eso las naciones hoy en día tienen que tener esto claro. Gálatas, vamos a buscar Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículos 6 al 9. Un poquito más adelante, ¿no? 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3, de 6 al 9. ¿Leemos? Gálatas 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ven? Abraham pertenecía a esa raíz del olivo verdadero, esa raíz, ese origen, el origen era Abraham. Y nosotros hemos sido injertados. Ahora nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Por la fe. La fe de Abraham, ¿no? La fe en Dios, la fe en Cristo Jesús. Así es.
Por eso no todos los que son israelitas o nacidos de Israel son israelitas. Y nosotros hemos sido injertados en ese olivo. Por eso hay un Israel no natural, o sea, no terrenal, sino un Israel espiritual que Dios ha construido entre su pueblo amado y entre un pueblo que no era pueblo, haciendo juntamente de los dos un solo pueblo. Volvemos a Romanos capítulo 11. Ya llevamos más de la mitad. Hemos dicho que Dios siempre tiene un remanente. En segundo lugar, que la mayoría fueron enceguecidos. En tercer lugar, que Dios los provocaría celos. ¿Para qué? Para provecho a los gentiles, para recibir la salvación, y para ellos mismos les darse cuenta de que su mal camino les llevaba a perdición y que tenían que volver al verdadero amor de Dios. Tercer lugar, ¿verdad? Ya vamos a por el cuarto, la restauración de Israel. Os leo yo, versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por tu naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿ven? Contra naturaleza. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí aparece la restauración de Israel. ¿Israel será restaurado? Sí. En Hechos capítulo 1 los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo restaurarás Israel? ¿Cuándo restaurarás la nación? ¿Ahora? Y Cristo dijo, a vosotros nos toca saber los tiempos y las ocasiones o las sazones que Dios puso solo en su potestad, pero vosotros recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después Dios restaurará todas las cosas. Nosotros debemos entender que primero tocaba predicar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, dar la oportunidad a todos los gentiles a ese olivo silvestre de ser injertado en el olivo verdadero. Pero llegará un momento, como dice aquí Pablo, que ha acontecido endurecimiento en parte, ¿ven? Porque no todos los judíos fueron desechados, algunos recibieron la salvación. Pero ese endurecimiento tiene fecha de caducidad. Es decir, ese endurecimiento se terminará. Y vendrá un tiempo de bendición para el pueblo de Israel. ¿Cuándo será eso? Pablo dice que es un misterio. Por versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Nosotros no podemos decir, Israel, qué mal, ¿ven? Ellos tuvieron a Dios, ellos tenían la palabra de Dios, pero no lo aceptaron, os aguantáis. Ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Así cantan algunos, ¿no? Pero pasa lo mismo que con el pueblo de Israel. De labios me honra, su corazón lejos. Esos mismos que cantan, somos el pueblo de Dios, aleluya. Sí. Luego, de lunes a viernes, parecen hijos del diablo. De verdad. No ustedes, no. Otros. Hijos del diablo. Mintiendo, adulterando, robando, defraudando, bla, bla, bla. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? Como un hijo de Dios. ¿Cómo se comporta el hijo del diablo? Como el hijo del diablo. Aquí dice, esto es un misterio. ¿Qué es un misterio? Es una verdad que Dios tenía escondida, pero que a su debido tiempo la va a revelar. Como por ejemplo el arrebatamiento. Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Esto no lo busques en el Antiguo Testamento, no está. Hay algún ejemplo, como Enoc, hay algún ejemplo, como Elías, pero no está en sí el misterio del arrebatamiento. Algunos dicen, no, eso no puede ser. Sí, eso Pablo lo reveló como un misterio que a él le fue revelado y él nos lo reveló a nosotros para que conozcamos. La Iglesia, también dice Efesios 5, que es un misterio. Pablo, hablando del matrimonio, de las mujeres estén sujetas al marido, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque a las mujeres no les gusta sujetarse y a los maridos les cuesta amar a alguien que no se sujeta. ¿O no? Claro. Ten con ten. Y Pablo dice,
Pero yo os digo esto en cuanto a Cristo y la Iglesia. Esto es un misterio. ¿De qué? De que la Iglesia se tiene que sujetar como una esposa a Cristo, porque Cristo ya nos amó, entregando su vida por nosotros. Aparecen muchos misterios, algunos cuantos misterios, ¿no? Yo, si no me acuerdo mal, justo cuando empezó la pandemia, también están en YouTube, por si quieren acudir a ellos, hice una serie de los misterios, ¿no? ¿Se acuerdan? Marzo del 2020. El misterio de la iniquidad, ¿qué es? El anticristo, ¿no? El ministerio de la Iglesia, el misterio del arrebatamiento, creo que eran 7, si no recuerdo mal, ¿no? Pueden acudir a ellos, a la hemeroteca. Bien, hermanos, Dios va a restaurar a Israel. ¿Cuándo? Dice aquí, ahora es un misterio, porque ha acontecido endurecimiento en parte de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Miren, igual que Dios tenía un remanente reservado en el Antiguo Testamento de aquellos que iban a obedecer la palabra de Dios, Dios también tiene un número de cristianos, y no son 144.000, ¿vale? Tiene un número, no sabemos cuántos, pero Dios tiene específicamente, recuerden que Dios es un Dios que cuenta, porque Dios nos dice todo por números, tiene un número específico de creyentes gentiles que serán salvos. Y cuando esa plenitud, es decir, cuando ese número concreto de gentiles vengan a Cristo, ¿qué ocurrirá? Igual que se cerró la puerta del arca en el tiempo indicado por Dios, dice que Dios cerró la puerta del arca, dijo hasta aquí. ¿Cuándo? Cuando entró el último animal. Tenía Dios su lista, ¿no? Elefante, cebra, canguro, tal. Cuando ya entraron todos, dijo Dios, ¿alguien más? Nadie quiso entrar. ¿Y Dios qué hace? Dios cierra la puerta. Por eso Abraham no podía abrir. Noé. Noé no podía abrir la puerta. ¿Te imaginas ahí todos golpeando? Noé, abre, no seas así, hombre, que era broma. Ábrenos, que nos ahogamos. Noé habría abierto. Y habría metido la pata. Por eso Dios cerró la puerta. Y lo que Dios cierra, nadie abre. Pero Dios ahora ha abierto, nadie cierra. Ahora Dios ha abierto la puerta de la salvación. Ahora es el tiempo de la gracia. Ahora es el tiempo de los gentiles. Ahora, tú, yo hemos tenido acceso a la verdad de Dios. Ahora, amigos, llegará un tiempo. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. Pero llegará un tiempo en el que Dios cerrará la puerta de la salvación. Se llevará a cabo el arrebatamiento de la Iglesia. El Espíritu Santo ya dejará de estar entre nosotros porque el Espíritu Santo tenía la función ¿de qué? De convencernos de pecado y ¿de qué? De justicia y de juicio. Y después el Espíritu Santo es donde se ha enviado a la nación de Israel, al pueblo de Israel, como dice Jeremías, capítulo 30, Ezequiel 37, no quiero equivocarme. Ezequiel 37 dice, el valle de los huesos secos. Y le pregunta al profeta, ¿quién son estos huesos? Ah, Señor, tú lo sabes. ¿Entrará vida en ellos? No sé, Señor, tú lo sabes. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y los pondré en pie, ¿no? Un gran ejército, un gran número. ¿Quién son estos huesos? Son la casa de Israel. Enviaré espíritu en ellos y vivirán. ¿Qué hará Dios con la nación de Israel? Enviar espíritu a ellos y ellos vivirán. Pero ocurre una cosa. Y ahora vamos de la mano con lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿Qué ocurrió cuando la Iglesia empezó a recibir el Espíritu de Dios? Contésteme, por favor. ¿Qué ocurrió cuando los cristianos empezaron a recibir el Espíritu de Dios? Los empezaron a quemar en hogueras, los devoraron los leones, así, ¿no? Fue un tiempo de persecución. Porque vendrá tiempo en que os perseguirán. A los cristianos persiguieron, ahora menos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Inquisición, ¿hubo persecución a los cristianos? Sí. Cuando recibieron el Espíritu Santo vino la persecución, los echaban de sus trabajos, los echaban de sus familias, los quemaban vivos en antorchas humanas, en cruces, los crucificaban, los despellejaban, les cortaban la cabeza, los usaban como pasto para los leones. ¿Qué ocurrirá cuando el tiempo de la gracia a los gentiles se termine y comience el tiempo de Israel? No vendrá como un buen tiempo agradable para ellos, será el tiempo de la angustia de Jacob, dice la Biblia. Angustia de Jacob, porque vendrá el Espíritu sobre ellos, y cuando viene el Espíritu sobre ellos, el Espíritu de Dios, ¿quién les atacará? El mundo entero. Ezequiel capítulo 38, todas las naciones, todas, sin faltar ni una, todas se reunirán a atacar a Israel. Todas.
sobre todo Gog. ¿Quién es Gog? El de arriba. La palabra Gog significa el de arriba, el alto, el del norte. ¿Quién? Rusia. Rusia encabezará un ataque contra Israel. A él se unirá Turquía, se unirá Irán, se unirán todas las naciones de la tierra. Ya nadie defenderá a Israel. Ese será el tiempo de angustia, cual no ha habido en la tierra ni lo habrá. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, tiempo de angustia, de tribulación. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción está cerca. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo y eso ocurrirá en nuestra época, cuando todas las naciones rodeen a Israel. Y eso pronto va a ocurrir. Estamos a las puertas. Por eso ahora la gente se pregunta, ¿esto qué está pasando en Israel? Mire, ¿sabe qué es lo que está pasando en Israel? Está pasando que ya están todas las piezas del ajedrez puestas en su lugar. Que Israel está atacando Hamás porque quiere borrarlos del mapa, juntamente con Gaza, para tomar posesión de la franja de Gaza, porque tienen que tomar posesión de esa. Y luego Cisjordania, porque ellos quieren todo lo que consideran su tierra. Y todavía no tienen su tierra. Ni siquiera Jerusalén les pertenece, porque está partida Jerusalén por la mitad. Mitad judía, mitad palestina. Y ellos dicen, no, todo es nuestro. Y no van a parar hasta que lo consigan. El anticristo hará eso posible, que vuelvan a tener toda su posesión. El anticristo hará posible que puedan tirar literalmente la mezquita de Al-Aqsa y construir el tercer templo. ¿Qué ocurrirá entonces? El anticristo se sentará en ese templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. Ese inicuo que aparece en 2 Tesalonicenses 2. Todas las naciones de la tierra en principio le darán el poder. Pero luego él, ¿qué hará? Ahora abusará de ese poder. Y su, centro de control será Jerusalén. Por eso todas las naciones se reunirán a atacar Israel. Nosotros estamos en la antesala de la venida del anticristo. Pero recuerden, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vamos a terminar, hermanos. ¿Qué ocurre con la restauración de Israel? Dice el versículo 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí dice que todo Israel será salvo. ¿Todo Israel será salvo? No. ¿Se refiere a que son 8 millones de judíos? ¿8 millones de judíos serán salvos? No. Se está refiriendo a una globalidad. Todo Israel en plenitud, es decir, habrá mucha gente, serán salvos. A ver, para que me entiendan. Hoy yo me voy, ¿no? Nos vamos de aquí y te preguntan, ¿quién ha ido a la iglesia? Y tú dices, bueno, han ido todos, ¿no? ¿Pero han venido todos? No, ha faltado algunos, ¿no? Pero tú como ves que ha venido uno, otra. Hoy hemos estado todos. No vas a pensar, pues mira, falta fulanita, menganito. No, hemos estado todos. Bueno, todos recibirán la salvación en globalidad. Es decir, igual que casi toda la nación de Israel se extravió, no todos, había un remanente, así ahora todos recibirán la salvación, aunque quedarán unos pocos que no la aceptarán. ¿Todos los gentiles han recibido la salvación? ¿Todos los gentiles han tenido acceso a la salvación? Sí. Pero no todos los gentiles van a creer. Es más, me atrevería a decir que nuestro fracaso es mayor que el de los judíos. Comparados en número. ¿Cuántos verdaderamente han recibido la salvación? Verdaderamente. ¿Cuántas iglesias cristianas que se denominan cristianas no enseñan otro evangelio, como dijo Pablo? Y no es que haya otro, sino que os engañan. Algunos piensan que el verdadero evangelio se recibe porque te imponga un pastor las manos y te diga, ora conmigo. Dios, te recibo, amén. O porque te diga el pastor, recibe la unción. No, la fe es por el oír y el oír por la palabra. No hay otra manera. Pero multitud de iglesias vienen a Cristo, dicen que vienen con la oración de fe, que vienen por eso la imposición de manos, por recibir la unción del Espíritu Santo, y van todos los días a la iglesia a recibir otra vez la unción. Hoy vengo a recibir la unción, como si tuviésemos que recibir el Espíritu Santo todos los días. Sí, el Espíritu Santo entró una vez para siempre ya. Si es que entró. Si es que abrió las puertas de tu corazón. Hay que entenderlo. Los gentiles hemos fracasado en cuanto al número. La mayoría de naciones han desechado a Dios y cada día más. ¿Qué ocurrirá con esas naciones? Bueno, pues la vuelta, ¿no?
A Israel bendición y tribulación, ¿no? Pero es que a las naciones ya será quitada la gracia y sobre ellas caerá la ira de Dios. Apocalipsis, ¿no? Nos enseña la ira de Dios derramada a las naciones. Eso es lo que ocurrirá. Por eso, luego dice, será salvo todo Israel. Sí, todo Israel, en globalidad. Igual que todos los gentiles tuvieron acceso, pero no todos creyeron. No todos creyeron. Y les termino de leer, versículo 28 al 32, para terminar la palabra de hoy. Así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la lección, ¿qué significará esto? En cuanto a la lección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios, el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Este sería el último punto. El motivo por el que Dios los llamaría a celos, el propósito. ¿Cuál es el propósito? No hay otro. Es que ellos reciban la salvación. Sí, con celos, sí, el motivo para rescatar a la nación de Israel, utilizando el celo, el amor de Dios. Dios lo va a utilizar de esa manera. Vale, hermanos, hoy vamos a terminar aquí. Ya les veo que están un poco cansados y la palabra es un poco... ¿espesa? ¿Ha sido espesa? No, está bien, ¿no? Espero que aprendan. Ya les digo, hoy no les he mostrado los árboles del bosque, les he mostrado el bosque. Ustedes tienen que estudiar en su casa cada árbol del bosque, cada versículo, cada parte. Pero recuerden, escuchen, ya para resumir, recuerden los puntos fundamentales. ¿Cuáles son? Que Dios siempre ha tenido un remanente. Recuerden, Dios siempre ha tenido un remanente. En la nación de Israel, Dios siempre ha guardado unos pocos. Ejemplo, Elías, he guardado 7.000 que no han doblado su rodilla a Abraham. Hubo un resto, que era la multitud. ¿Qué ocurrió? Fueron enceguecidos. ¿Cuáles fueron las razones de que Dios apartase a la nación de Israel? Bueno, la salvación a los gentiles. No es mala, ¿no? Gracias a eso, nosotros hemos podido ser amados. Y ese llevar a celos los va a traer a ellos. Eso será la restauración de la nación de Israel. Las razones, bueno, las razones ya las saben. Las razones para que ellos vuelvan a Dios y, como dice también Ezequiel, Él pueda cambiar su corazón de piedra en un corazón de carne. Y nosotros debemos predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque los tiempos de los gentiles se terminan. Acuérdense de Lucas 21, ¿no? Dice que el Evangelio será predicado hasta la multitud de los gentiles, ¿no? O sea, no, Israel será hollada, Jerusalén será hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y después qué ocurrirá? Después ya se acabará el tiempo de la gracia. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es un pasaje muy parecido, ¿no? Ha acontecido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aprovechen el tiempo de la gracia. ¿Eres salvo? Sí, predica el Evangelio. ¿Eres salvo? No, aprovecha. Todavía hay oportunidad para recibir a Jesucristo de pura gracia y por fe. No de otra manera, solo por fe. Vale, hermanos. Entonces aprovechemos. El tiempo se acerca. Cualquier día escucharemos un shofar. No en la esquina, sino en las nubes del cielo. Y el Señor con voz de mando, ¿qué hará? Venid. Un abrir y cerrar de ojos. Un chasquido. Y se acabaron tus problemas. Tus deudas canceladas. Tus enfermedades sanadas. Tus tribulaciones superadas. Y el cuerpo de gloria cambiado. Un cuerpo de gloria. Que esa sea nuestra esperanza. Vamos a terminar y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, como cada domingo nos das oportunidad. Que recibamos esta palabra como lo que es,
una delicia, como miel a nuestros labios. Que nos alimente, que nos sostenga, que nos fortalezca y sobre todo que nos mantenga firmes y velando en estos tiempos finales que se acercan y en los que estamos viviendo. Seguramente nosotros somos la última generación antes de que el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra para regir a las naciones y con barra de hierro guiarlas y juzgarlas. Nosotros podemos adoptar dos posiciones, una de vasallos o la otra de jueces, juntamente con Cristo. La diferencia la hace nuestra fe. Creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador nos dará ese galardón precioso de la vida eterna y nos hará coherederos de Cristo Jesús. Seremos amados por el amado. Seremos llevados juntamente con el Padre. Pero Señor, si nosotros no queremos aceptar, como el pueblo de Israel no quiso aceptar tu misericordia, ellos recibirán ira, juicio y retribución, hervor de fuego, castigo eterno. Por eso ayuda, Padre Santo, para que podamos salvar muchas almas. Incluso dentro de estas paredes puede haber todavía alguien que no ha recibido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ten misericordia, toca su corazón antes de que sea demasiado tarde y las puertas de la salvación se cierren. Te damos gracias, Señor, en tu bendito nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Terminamos con una alabanza, ¿no?